Shalom, bendiciones. Bueno, vamos a ir comenzando ya con nuestro tiempo del estudio del Keter. Entonces, vamos a comenzar con la plegaria que tenemos para el estudio de la Torah. Muy bien, dice Hashem, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres. Ayúdame a estudiar y a enseñar y a practicar tu santa Torah por sí misma y en todo momento, y a guardar la Torah en mi mente día y noche. Con el mérito del estudio de la Torá, dame la fuerza para conquistar y quebrar la mala inclinación y expulsarla de mí. Ayúdame a liberarme del espíritu de locura que me ha dominado debido al mal que he hecho. Podré liberarme estudiando y guardando la Torá, que está compuesta enteramente por tus santos nombres. El poder de la Torá superará y eliminará el poder de la locura que pueda tener sobre mí. Ayúdame a eliminarla de mí y de mi vida. Por favor, Hashem, tú sabes de los muchos pensamientos que me perturban a cada momento del día y me distraen de servirte apropiadamente. Todos son productos del espíritu de locura que se ha aferrado a mí debido al mal que he hecho y a todos mis pecados y transgresiones. Mi mente es un torbellino y mi buen sentido e inteligencia han sido severamente dañados. Padre en el cielo, tú eres bueno para todo y misericordioso con todas tus criaturas. Perdóname y sálvame de la destrucción, Elohim de bondad. Dame la fuerza para conquistar mi propia locura y expulsarla de mí estudiando y practicando tu santa Torah. Sé bueno conmigo y ayúdame a no caer presa de las atracciones irracionales de mi mala inclinación. Esta trata de influenciarme e impedirme servirte apropiadamente, vistiendo sus instigaciones como mis votos, como si tratara de persuadirme de hacer algo correcto y apropiado. Pero la verdad es que esas mitzvot en las cuales se viste son una trampa oculta, como solo tú sabes. Por favor, Hashem, ten compasión de mi pobre alma y sálvame de las instigaciones de la mala inclinación, que no tengan poder alguno para engañarme con sus distracciones. Arrojo mi carga sobre ti, Hashem, mi Elohim y Elohim de mis padres. Me apoyo solo en ti para que me lleves amorosamente por el sendero apropiado y recto en todo momento y en todas las cosas que haga. Que todos mis movimientos estén en completo acuerdo con su voluntad y no dejes que me desvíe de lo que tú deseas, ni a la derecha ni a la izquierda. Tú sabes que somos carne y sangre y es imposible para nosotros saber exactamente lo que tú deseas. Apelo a ti para que me muestres tu amor y me ayudes. No dejes que la mala inclinación tenga poder alguno para perturbar y distraer mi mente con toda clase de locuras y de cosas irracionales. Puedo apoyarme solo en ti. Muéstrame tu gran amor y llévame por la senda de la verdad en todo momento. Que mis acciones, actividades y comportamientos y los de mis hijos, mis descendientes y todos los que dependen de mí estén de pleno acuerdo con tu buena voluntad en todo momento, desde ahora y para siempre. Elohim misericordioso, ayúdame a fortalecer el poder de la santidad para superar el poder del mal. Ayúdame a fortalecer mi buena inclinación frente a la mala inclinación. Otórgame la sabiduría sagrada y la inteligencia, que pueda siempre percibir todas las cosas a la luz de la sagrada sabiduría que contienen y unirme así a ti a través de todas las cosas del mundo. Pueda comprender los constantes mensajes y alusiones que tú me envías para acercarme a ti. Oh Elohim, tú estás pleno de favor, de misericordia, de bondad y de bien en todo momento. Sea tu voluntad tener piedad de mí y hacer que brillen sobre mí la gracia y la bondad. Otórgame favor a tus ojos y a los ojos de todos los que me vean. Envíame palabras de gracia y de afecto que puedan entrar en tu corazón. Acepta mis plegarias y pedidos en todo momento y cumple con tu promesa de derramar sobre la casa de David y de aquellos que viven en Jerusalén un espíritu de gracia y de afecto. Que las palabras con las cuales nos dirigimos a ti sean palabras de gracia y de afecto.
Otórgales lugar para que entren en tu corazón y que nuestras palabras despierten el favor y el placer delante del trono de tu gloria. Señor del mundo, mira nuestra pobreza, bajeza y vergüenza. La gracia y el prestigio de tu santo pueblo Israel han caído en este amargo exilio. El pueblo judío es despreciado e indigno a los ojos de las naciones del mundo y de los malvados. Toda la gracia y la importancia han caído y lo han abandonado. Ten piedad de tu grande y santa gloria y exalta, eleva y magnifica la gracia y el prestigio de Israel, material y espiritualmente. Haz caer a los idólatras y a los malvados, que no tengan gracia ni importancia ni arriba ni abajo. Exalta a tu pueblo Israel y oye y recibe nuestras plegarias y clamores en todo momento. Mira nuestro esfuerzo y contempla nuestra dificultad y cumple con lo que está escrito, pues no ha despreciado ni rechazado al pobre, ni ha ocultado su rostro de él. Cuando él le clama, él oye. Muéstranos favor, respóndenos y oye nuestra plegaria, pues tú oyes las plegarias de cada uno de tu pueblo Israel con amor. Bendito eres tú que oyes la plegaria. Amén. Muy bien. Entonces, bueno, estábamos, la anterior entrega estábamos hablando un poco acerca de la situación. Un momento, quiero poner en contexto el periodo que contemplaba desde la deportación de Babel al momento de la reconstrucción del segundo templo. Estábamos en ese periodo. Todavía no hemos llegado al periodo de Yohanan HaMakbil. Hoy vamos a tratar de alcanzar ese periodo para entrar ya a empezar a indagar más sobre las enseñanzas de nuestro santo maestro, Rabí Yehoshua Ben Yosef. Voy a buscar la línea del tiempo. A propósito, en la línea del tiempo, ¿alguno de ustedes sabe utilizar el programa el Prezi con Z? ¿Tiene experiencia en usar ese programa? ¿Alguno que esté en la sala? Es un programa para presentaciones dinámicas, como el PowerPoint, pero son dinámicas. ¿Alguno tiene experiencia en utilizar ese programa? Mano Eduardo. Bueno, solamente las clases que nos dieron la vez pasada, pero casi siempre he usado es PowerPoint, pero tendría que ponerme a analizarlo más para usarlo mejor, pero no lo Sí, manejo mucho. sí, lo que pasa es que sí hay el Prezi, hay una versión gratuita en línea. Hay que instalarse el programa y lo manda a una página, pero no tiene, por lo menos lo que he notado, que no tiene muchas opciones como la versión de paga, la que se compra. Y he visto algunas presentaciones muy interesantes, pero es en la versión pagada. Y bueno, para la línea del tiempo quería aplicar esa opción, porque esta línea del tiempo en el Mint Manager es un poco complicado abordarlo. Bien, aquí está el Mint Manager, estábamos en esta etapa. Bueno, estuvimos hablando un poco acerca de lo que ocurrió en el retorno de Ezra y Nehemías, que ocurre entre el 450 y el año 400 antes de la era común. Y el fenómeno o la situación de Purim se da mucho después. Es decir, que todo lo que acontece con el pueblo judío en lo que representa Shushan, en el reino de Hashverosh, sucedió con aquellos judíos que no quisieron hacer aliyá en su momento con Esdras y Nehemías. Y esto va a acontecer
precisamente ya cuando el templo está, el segundo templo ya ha sido reconstruido. Entonces, todo lo que acontece en esta situación de Purim es simplemente consecuencia de, eh, de aquellos que no quisieron hacer un retorno completo, ¿no? Y bueno, hoy en la actualidad tenemos una similar característica. El Estado de Israel, desde 1948, sobre todo el movimiento sionista, ha estado llamando a los judíos a que retornen, pero muchas comunidades judías cómodas en Argentina, en el Brasil, en Estados Unidos y hoy en México, que está creciendo mucho, todavía no han hecho un retorno. Y bueno, vemos nosotros que lo que aconteció en Purim, en realidad fue un correctivo que el Eterno va a mandar sobre las comunidades en el exilio que no quieren de una u otra manera acercarse a lo que es su compromiso, su deber de ser una nación completamente al servicio del Eterno, y ese servicio ahora, en estas condiciones de la reconstrucción del segundo templo, pueden volverlo a manifestar como los días de Shlomo. Y bueno, estábamos viendo este aspecto, y creo que también vimos el inicio del periodo griego. Vamos a ver un momento. Aquí está. El periodo helenístico griego va a surgir desde el 333 antes de la era común, es decir, que la influencia de Media y de Persia pierde su fuerza en el tiempo de la influencia helenística, la influencia griega, y esto se va a dar en Judea, o perdón, en Jerusalén, por ahí por los años del 333 antes de la era común hasta el 63 de la era común. Se sabe que en el 63 de la era común comienza en sí Roma a tomar fuerza en Jerusalén. A este periodo entre el 333 y el 63 antes de la era común, es el periodo donde Alejandro Magno entra con fuerza, conquista las naciones hasta llegar a la India, entre eso pasa por medio de Israel, Egipto, Israel, y llega hasta la India, su imperio, y luego de Alejandro Magno hay una sucesión de otros gobernantes griegos, pero que para ese entonces ya Grecia va a tener una influencia notable dentro de la cultura judía, salvo algunos grupos religiosos, vamos a decir no religiosos, observantes que sí van a mantener una posición muy fuerte para no dejarse influenciar con el judaísmo, pero no van a ser los más, van a ser los menos. Entonces, aquí vemos que Alejandro Magno en un año va a conquistar lo que es la tierra de Israel. En el 331 ya comienza su hegemonía, y es aquí en este periodo desde el 320 al 168 que vamos a tener nosotros judaísmo bajo los Ptolomeos griegos y los Seleucidas. Esta es una disputa que va a haber en el imperio griego, y que van a estar eventualmente ellos manifestando una influencia en Jerusalén. En el 250 habíamos establecido que ya se estableció la traducción griega de la Torá, es la Septuaginta. Y vamos a ver aquí, bueno, aquí es donde surge Roma, ya en el 230, pero la influencia romana, vamos a ver un poquito más adelante, la influencia romana se va a dar, permítanme un momento, ese es el problema de él. Aquí está. En el 63, Roma, a través de Pompeyo, se anexa a la tierra de Israel.
es decir, hasta aquí vamos a ver nosotros una influencia muy fuerte de la cultura griega, pero ya viene el Imperio Romano pisando fuerte y se establece en el 63 antes de la era común. Es decir, aproximadamente unos 59 años antes del nacimiento del Mashiach y Joshua, Roma toma hegemonía de la cultura, perdón, no la cultura, en la tierra de Israel. Bueno, hoy quisiéramos hablar un poco acerca de la influencia griega y cómo se ha estado desarrollando también cada uno de los seccionamientos del judaísmo en este periodo. Habíamos dicho nosotros que es en este periodo donde la influencia griega se va a hacer notar muy fuerte, especialmente cuando los saduceos o los sadoquitas, influenciado totalmente bueno, no totalmente, sino influenciado desde una parte política griega, va a tomar el control no solamente del servicio en el templo, sino que también en determinados periodos de tiempo va a tener eh, una sucesión monárquica, cosa que a los hijos de Leví no le corresponde. Bueno, quería eh, consultarle al Morey Joseph si es que él tuviese algún material que nos hable un poco acerca de la influencia griega en este periodo, si es que tiene algo preparado, si no, lo que hemos encontrado en la literatura podríamos también exponerlo. Baruch Hashem, evidentemente, esa es una realidad. Evidentemente nos pasa a nosotros, nuestra cultura, la cultura, vamos a hablar de, nosotros vivimos en Bolivia, sé que en el Ecuador, en Panamá, en Chile, tienen características propias de cada pueblo y nosotros hemos consumido o incorporado a nuestra conducta, a nuestra forma de vivir, la cultura del mundo occidental, venida por o traída a través de la influencia española en algunos casos, anglosajona en otros casos, portuguesa, pero es el mundo occidental tomando en cuenta Israel. Y el mundo occidental, a diferencia de algunos pueblos del Mediterráneo, han sido muy influenciadas por la cultura griega y la cultura, vamos a decir, semita o la cultura de Medio Oriente, no ha influenciado adecuadamente o mucho en las culturas de Occidente, considerando lo que es Europa, ¿no? Ahora, esa cultura occidental es la que nosotros hemos absorbido. En esa cultura nuestros pueblos en Latinoamérica se han desarrollado y nosotros tenemos vamos a decir así, un entendimiento más influenciado por la cultura grecorromana y la romana es una copia simplemente de la cultura griega. Por lo tanto, la cultura que nosotros hemos sido influenciada, ya lo explicaba el Morey Joseph, inclusive cuando leemos los escritos, son culturas de Occidente, culturas griegas. Y en estos últimos 2 siglos, 3 siglos, podemos decir, el judaísmo, especialmente para los que están interesados en profundizar el estudio de las escrituras inspiradas del pueblo de Israel, es que ha estado influenciando de una u otra manera en Latinoamérica. Y hoy el catolicismo, que es cultura grecorromana, en muchos estados, en muchas nacionalidades, no tiene la misma fuerza que hace inclusive unas cuantas decenas atrás. Y eso es debido a que, bueno, esto es debido a la influencia de la cultura hebrea o judía que se está manifestando, vuelvo a reiterar, por ese deseo de muchas personas de acercarse al servicio del Eterno. Esto es algo que ha estado surgiendo en los últimos 3 siglos, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, es muy interesante que nosotros, porque, bueno, a veces cuando nosotros leemos el Keter, vamos a toparnos con un término muy común en el Keter, en el mal llamado Nuevo Testamento, como es gentiles, ¿no? O el término griego.
Y a veces las personas creen que los gentiles son personas que no tienen nada que ver con el judaísmo. Y esos griegos también, a los cuales en algunos casos, no en todo, se les dice griego, algunos lo asocian directamente solamente con la cultura griega. Pero nosotros tenemos que, no, en este espacio o en este año no vamos a poder aclarar todo no lo vamos a poder aclarar. Para el año seguramente sí vamos a profundizar, pero hoy quisiera que podamos ver un poco de algunos documentos que están en la literatura, que hemos podido recabar, para entender cómo es que se ha ido desarrollando el helenismo. Eh, el término griego, cuando le dicen al Mashiach, están los griegos afuera esperándote, en realidad no se refiere a ciudadanos de Grecia, sino que, según lo que dice el Rabí Abdiel Ben Obed, el término que se adecua en ese contexto es helenos. ¿Esto qué significa? Que son judíos pero que se han desarrollado dentro de la cultura griega, pero sin dejar de ser judíos, son helenos. Entonces, cuando nosotros vayamos en ese momento a tocar el tema, debemos entender que en ese caso no son gentiles o paganos, sino que son judíos que de una de otra manera se han desarrollado en el exilio y han desarrollado su entendimiento, influenciados en parte, evidentemente, por conceptos griegos. En hebreo, griego o Grecia se dice Yaván, eh, o Yavamim serían griegos. Seguramente debería haber un término asociado en hebreo en ese sentido, pero según lo que manifiesta el Rabí Abdiel Ben Obed, es el término helenos. Helenos no es lo mismo que Yavamín o de Yavam, no es lo mismo. Helenos son judíos, pero que se han desarrollado fuera de lo que representa la tierra de Eretz Israel, y ellos tienen un entendimiento judío. Ellos quieren saber a quién se está promocionando como el Mashiach judío, porque es de su interés. Ellos son judíos, helenos, es decir, que se han desarrollado dentro de una cultura helena, pero con bases en el judaísmo, porque son judíos. Ese tipo de elementos también tenemos nosotros que ir aclarando en su momento, para que nosotros no cometamos el error de pensar de que cuando dicen aquí están los griegos, entonces el Mashiach también es para todo el mundo, el concepto del Mashiach es para todas las nacionalidades, que hasta los griegos vienen a buscar la salvación del Mashiach. Y no, a un griego no le interesa en ese tiempo histórico lo que es el Mashiach hebreo, el Mashiach judío, o el concepto del Mashiach judío, porque el Mashiach judío tiene por finalidad desconectar totalmente al judaísmo de las influencias externas y mantener simplemente vamos a decir así, la cultura de la Torah dentro de la vivencia del pueblo judío. Entonces, no es verdad que esos griegos que visitan al Mashiach son de Grecia. ¿Ya? Pero eso es algo que nosotros tenemos que ir incorporando en la medida de que vayamos estudiando. Entonces, a no ser que surja una pregunta en este momento, quisiera que leamos. Vamos a tratar de leer hoy, vamos a estar leyendo un poco bastante con relación a la influencia griega desde el punto de vista histórico o académico. No tengo yo documentación judía para mostrarles, sino la que puede recabar en el Internet, y son documentos de historiadores desde fuera de Israel y algunas reflexiones que vamos a tomar al final ya desde un contexto de vivencia de la Torah. Entonces, si no hubiesen preguntas, si alguien tuviese alguna consulta, alguna pregunta, adelante. De todas maneras, esto que están viendo en pantalla lo estamos tomando de la Enciclopedia Británica. ¿Ya? Yo les recomiendo esa página. De muy buena información. Ustedes quieren saber quiénes son los esenios, quiénes son los perushim, los sadokim. Ahí también hay información, hay investigaciones. Es muy buena la página, es Enciclopedia Británica.
Este documento ha sido sacado de ahí y en su momento vamos a indicar otro documento de donde lo hemos obtenido. Entonces veamos un poco lo que dice esta enciclopedia. Judaísmo helénico, el siglo IV, estamos hablando antes de la era común, al siglo II, después de la era común. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser el siglo IV antes de la era común al siglo II después de la era común? Efectivamente, esto es verdad, porque el romanismo simplemente adopta la cultura helénica, pero le cambia los términos, porque el romanismo, como dijimos, es una copia de, de la influencia griega. Bueno, el periodo griego, lo que decíamos, el 332, 333, hasta el 63 antes de la era común, eso dice la enciclopedia británica, una investigación, y el tema que va a desarrollar es el helenismo y judaísmo. Homero, todo, bueno, en Bolivia, me imagino que en Latinoamérica, como les decía, tenemos en parte influencia griega y todos hemos podido leer las historias de Odiseo o de la Ilíada de Homero. Es uno de los principales referentes del mundo griego. Dice, el contacto entre griegos y semitas se remonta a la época minoica o micénica y se refleja en ciertos términos y esto se refleja en ciertos términos utilizados por Homero y otros autores griegos primitivos. Sin embargo, no es hasta finales del siglo IV, antes de la era común, evidentemente, que los escritores griegos mencionan por primera vez a los judíos, quienes los elogian como valientes, autodisciplinados y filosóficos. Dice, después de ser conquistada por Alejandro Magno en el 332 antes de la era común, Palestina pasó a formar parte del reino helenístico del Egipto Ptolomeo, cuya política era permitir a los judíos una considerable libertad cultural y religiosa. Cuando en el 198, bueno, este término, ustedes saben, Palestina es un término no correcto, ¿no? Cuando veamos este término de Palestina hablando antes de la destrucción del segundo templo, o inclusive después de la destrucción del segundo templo, no se refiere al pueblo palestino que conocemos, no se refiere a ese espacio geográfico. Esto se refiere a la tierra de Israel, sino que Palestina es un nombre que el emperador romano le pone a Judea porque los judíos se levantaron muchas veces contra el imperio romano y como muestra de, vamos a decir así, no de su odio, sino como para manifestar su autoridad, la autoridad romana sobre los judíos. Entonces es que uno de los emperadores llama a la tierra de Israel como Palestina. Pero esto en función a qué, porque él había consultado a quién odiaban más los judíos, y los judíos no odian a nadie, pero le dicen que ellos siempre han tenido guerras con un pueblo en especial, y son los filisteos, los filistín. Y por eso en el idioma latín, a los filisteos se les dice Palestín. Así que de ahí viene el nombre de Palestina, es decir, pusieron a Eretz Israel, a la tierra de Israel, el nombre de Palestina. En este documento, como les digo, es de investigación histórica. Ellos, influenciados por la cultura grecorromana, van a nombrar a la tierra de Israel en los días previos a la manifestación del Mashiach como Palestina, aunque sabemos nosotros que se está refiriendo a la tierra de Judea del primer siglo. Bien, cuando en el 198 Palestina, es decir, la tierra de Israel, fue conquistada por el rey Antíoco III de la dinastía Seleucida siria, los judíos fueron tratados aún más liberalmente, es decir, tuvieron más libertades, y se les otorgó una carta para gobernarse a sí mismos por su propia constitución, y a saber, esto era la Torá. La influencia griega, sin embargo, ya era evidente. Algunas de las 29 ciudades griegas de Israel alcanzaron un alto nivel de cultura helenística. A mediados del siglo III, los papiros de Zenón, que contienen las correspondencias del administrador comercial de un alto funcionario tolemaico, presentan una imagen de un judío rico. Tobías,
quien a través del contacto comercial con los Ptolomeos adquirió una apariencia de helenismo, a juzgar al menos por las expresiones paganas y religiosas en sus letras griegas. Su hijo y especialmente sus nietos se convirtieron en helenistas apasionados, es decir, judíos que se apasionaron por la cultura helénica. A principios del siglo II, la influencia de la época helenística en Judea era bastante fuerte. De hecho, se ha argumentado que si los seleucidas no hubieran intervenido por la fuerza en los asuntos judíos, el judaísmo judío se habría vuelto aún más sincretista que el judaísmo alejandrino. El escritor apócrifo Yehoshua ben Shirach denunció tan amargamente a los helenizantes en Jerusalén que las autoridades lo obligaron a moderar sus palabras. Hay un escrito, es interesante, sí es parte de la literatura judía, Ben Shirach, si ustedes lo tienen, está en el internet. Es una literatura que, bueno, los católicos lo llamaron apócrifo, pero sin embargo es una literatura de Musar, de ética muy interesante, y arrojan estos datos. Este autor, Yehoshua ben Shirach, que denunciaba abiertamente lo que representaba, vamos a decir, la asimilación helénica de los judíos, tuvo que ser, por las propias autoridades que gobernaban a Jerusalén, tuvo que ser regulado para que moderase sus expresiones. Era muy anti-helénico. Él obviamente es judío, ¿no? Pero no estaba de acuerdo con la paganización helénica del judío. Bien. En la primera parte del siglo II, antes de la era común, los judíos helenizantes tomaron el control del sumo sacerdocio. Como sumo sacerdote, disculpen, tomaron el control del sumo sacerdocio. Como sumo sacerdote ellos fungieron, es decir, los judíos helenizantes, desde el 175 al 172. Aquí tal vez no lo aclara, pero estamos hablando nosotros ya de una influencia sadoquita, que vendrían a ser los macabeos, la dinastía de los macabeos, y luego otros sadoquitas, otros descendientes de Sadoc, de la línea levítica, que tenían, evidentemente en su momento tenían regulado que ellos puedan ejercer como sacerdotes, pero en realidad ellos ya se acomodaron en la aristocracia. Eran los judíos más ricos, y además tenían el servicio del templo. ¿Por qué? Porque ellos van a congeniar con la paganización helénica, es decir, van a permitir en cierto modo, la helenización del judío. No se van a oponer tan abiertamente como los perushim. Los perushim sí se van a oponer, los esenios sí se van a oponer, y los celotes, ni qué decir, los celotes en realidad, aunque todavía no están muy bien conformados, pero va a empezar a establecerse como otra sección del judaísmo que va a tratar de sacar el paganismo de todo lo que representa va a tratar, ¿no?, de sacar el paganismo en la Judea previos al primer siglo. Entonces, como sumos sacerdotes, ellos tienen el control desde el 175 al 172, pusieron un sumo sacerdote. Jasón estableció Jerusalén como una ciudad griega y con instituciones educativas griegas. Es decir, que los griegos van a establecer a Jerusalén como una ciudad con rasgos culturales griegos, y van a poner sus alejandrías, si no me equivoco, son las instituciones educativas. Las alejandrías van a ser esas instituciones educativas griegas. Su derrocamiento por una facción helenizante aún más extrema que estableció Menelao, fallecido el 162 antes de la era común, y como sumo sacerdote ocasionó una guerra civil en la que Menelao fue apoyado por los aristócratas ricos y Jasón por las masas. El rey sirio Antíoco Epifanes IV, que inicialmente concedió exenciones y privilegios a los judíos, intervino a petición del partido de Menelao.
La promulgación de los decretos de Antíoco contra la práctica del judaísmo se llevó a cabo en el 167 antes de la era común. La exitosa revuelta del sacerdote macabeo Matatías, que falleció en el 166 antes de la era común, y sus 5 hijos, los macabín, los hasmoneos. Esto se puede ver en la dinastía hasmonea. También en el libro de Primera de Macabeo y Segunda de Macabeo. Dice, se ha conjeturado que los rollos del Mar Muerto, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, refleja esta fiereza de esta lucha. Esta guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas no es más que la guerra contra, vamos a decir, la asimilación griega. ¿Ya? Esto va a ser algo que se va a desarrollar por los esenios. ¿Ya? Los esenios van a ser contundentes en su rechazo de toda influencia griega dentro del judaísmo y también contra el sacerdocio de ese momento, porque ellos veían que los aristócratas, ellos veían, por ejemplo, a los sacerdotes que congeniaban a la par con la política y por eso tenían privilegios dentro del pueblo judío y entre esos privilegios eran los servicios del templo. Por eso los esenios, los primeros esenios, no, o los que iniciaron el movimiento esenio, no vieron con buenos ojos la influencia griega. En realidad, ellos no estaban de acuerdo ya con la forma en cómo se elegían los sacerdotes, y esto creo que lo mencionamos en alguna oportunidad, justamente cuando estamos en el libro de Vaikra, Tetzabé y otras parashot nos dicen cuáles son las características de los sacerdotes, ¿no? Y los sacerdotes tienen que reunir algunas características, ser fuertes, como lo fue a Aarón, que levantó y meció a todos los hijos de Leví en un día, siendo que eran muchísimos. Tenían que ser hermosos, de buena apariencia, no tenían que tener defecto, pero ya para este tiempo histórico, esas características que exige la Torá ya no se cumplían dentro de la elección de los Kohanim, sino que en muchos casos, o en varios de los casos, por no decirlo todo, no todos evidentemente, pero en varios casos se accedía al servicio sacerdotal por pactos políticos. Y eso fue lo que rechazó contundentemente tanto el movimiento esenio como el movimiento de los Perushim, ¿no? De estos sabios del pueblo de Israel, pero que no vienen de la clase sacerdotal. Y como dice aquí en los rollos del Mar Muerto, la guerra de los hijos de la luz y de los hijos contra las tinieblas refleja esta contraposición que hay dentro del judaísmo previo a la manifestación de Yehoshua ben Yosef. Bueno, otra de las tácticas extremas empleadas por los hasmoneos en su lucha contra los judíos helenizantes, cuyos hijos circuncidaron por la fuerza, indicaron los avances que ya habían hecho el helenismo. En general, los principales partidarios de los helenizantes eran miembros de la población urbana adinerada, mientras que los macabeos eran apoyados por la gente rural y las masas urbanas. Sin embargo, hay pruebas de que la crueldad mostrada por los hasmoneos hacia las ciudades griegas de Israel tenían un origen más político que cultural y que de hecho luchaban por el poder personal no menos que por la Torá. De hecho, algunos de los judíos que lucharon del lado de los macabeos eran idólatras. En cualquier caso, los macabeos pronto alcanzaron el modus vivendi con el helenismo, y así Jonatán, según el historiador judío Flavio Josefo, negoció un tratado de amistad con Esparta. Aristóbulo I en realidad se llamó a sí mismo Phil Heleno, amante del helenismo, y Alexander Hananeus contrató mercenarios griegos e inscribió sus monedas en griego y en hebreo. La influencia griega alcanzó su apogeo bajo el rey Herodes I de Judea, que reinó del 37 antes de la era común al año 4 antes de la era común. Se dice que en esa época, en el año 4 de la era común, es el nacimiento de Yehoshua. Bueno,
¿Quién construyó un teatro griego, un anfiteatro y un hipódromo en Jerusalén cerca de ella? Bueno, esto ya vemos nosotros que políticamente la influencia griega se va marcando, ¿no? ¿Qué más nos dice este artículo? Divisiones sociales, políticas y religiosas. Durante el periodo helenístico, los sacerdotes eran tanto la clase más rica como el grupo político más fuerte entre los judíos de Jerusalén. Eran aristócratas. Lo que dice Milei en Argentina, la casta política, o lo que se dice en Bolivia, ¿no? Aquí también se habla de ese aspecto. No sé cómo será en otros países, pero son familias que por decenas de años están metidos en las cosas públicas y los hijos heredan cargos y los hijos vienen a ser los candidatos y bueno, todo es simplemente un círculo aristócrata, se acomodan, se aburguesan, quieren estar como burgueses viviendo de los ciudadanos de cada país. Bueno, esto ya sucedía también en los días previos a la manifestación de Yehoshua ben Yosef. Los más ricos de los sacerdotes eran los miembros de la familia de Coniat, que ocupó el cargo hereditario de sumo sacerdote hasta que fueron reemplazados por los asmoneos. El templo que ellos supervisaban también funcionaba como un banco donde se almacenaba la riqueza del templo y donde los particulares también depositaban su dinero. Interesante, interesante. Entonces esta parte aquí me está llamando la atención. Ocupó el cargo de hereditario de sumo sacerdote hasta que fueron reemplazados por los asmoneos. Es decir que heredaban ellos el sacerdocio tal vez sin corresponderle. El templo que ellos supervisaban también funcionaba como un banco y donde se almacenaba la riqueza del templo y donde los particulares también depositaban su dinero. Por lo tanto, desde un punto de vista social y económico, Josefo está justificado al llamar al gobierno de Judea una teocracia. La oposición al gobierno opresivo de los sacerdotes surgió entre un grupo urbano de clase media conocido como los escribas. Estos son los soferim. Esto es lo que decíamos, ¿no? Estos son los que van a Babel. Ellos fueron capacitados, entrenados para escribir el rollo de la Torá. Y cuando un rey tenía que escribir el rollo de la Torá, el rey escribía el primer pasaje de la Torá, Bereshit 1:1, y luego los escribas, en el nombre de cada rey, terminaban de escribir los Sefer Torá, los rollos de la Torá. Estos escribas son los que cuando van al exilio de Babel, también al conocer las escrituras, también van a ser los que van a establecer enseñanza y más adelante van a ser los que van a establecer las escuelas para el pueblo judío en el exilio, los soferim, quienes basaron su interpretación en instrucción en la Torá y en una tradición oral que probablemente se remonta a la época del regreso del exilio de Babel. Dice, un grupo especial de escribas conocidos como los Hasidim o pietistas se convirtieron en los precursores de los fariseos o separatistas. Interesante. Eruditos judíos de clase media que reinterpretaron la Torá y los escritos proféticos para satisfacer las necesidades de su época. Los Hasidim se unieron a los hasmoneos en la lucha contra los helenizantes, aunque por motivos religiosos más que políticos. Josefo sostuvo que los Perushim y los otros partidos judíos eran escuelas filosóficas y algunos eruditos modernos han argumentado que las agrupaciones eran principalmente económicas y sociales, pero las principales distinciones entre ellos eran religiosas y se remontaban mucho antes de la revuelta de los macabeos. Es decir, antes de que suceda el problema de Hanukkah, ya habían estas discrepancias, estas divergencias entre estos movimientos, facciones del judaísmo. Algunos eruditos modernos han tratado de interpretar la posición de los Perushim a la de los saduceos como judíos ricos y conservadores que aceptaban únicamente la Torá como autoridad. Estamos hablando aquí de los saduceos. Los saduceos solamente aceptan los 5 libros de Moshe. ¿Por qué? Porque en eso se basa el servicio sacerdotal. ¿Ya? Ese es el centro de
del Cohen, el servicio sacerdotal que está basado de acuerdo a lo que establece la Torá. Por eso los sadoquim o los saduceos eran, eran parte del judaísmo y eran personas muy adineradas porque vivían de todo lo que se ofrecía dentro del santuario. Ahora, dice que esta diferencia entre los fariseos y los saduceos se basa en una dicotomía urbano-rural, pero en gran parte a la preocupación farisaica se relaciona con los asuntos agrícolas. Asociar a los rabinos con la urbanización parece una distorsión. El principal apoyo de los perushim procedía de las clases bajas, ya fuera del campo o de la ciudad. Esto para que lo asociemos un poquito a Yehoshua, Yehoshua sí iba al templo, cuando estaba en Jerusalén, evidentemente iba al templo, pero la mayoría de sus enseñanzas del Mashiach, del rabino, y no solamente de Yehoshua, de muchos rabinos, según lo que va a comentar una literatura judía, va a establecer que era muy común que la gente de Jerusalén, la gente de Israel, fijase en días de estudio. Se dice que los días de estudios, a saber, son el día lunes, el día jueves y el Shabbat. Siempre ha sido así. El, el segundo día, el quinto día y el Shabbat. ¿Cómo hacían los rabinos para poder llegar a sus talmidim? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, al Mashiach enseñando en el templo o en la sinagoga, evidentemente eso pudo haber ocurrido cualquier día de la semana, pero especialmente en Shabbat. Pero cuando vemos al Mashiach que se va a una barca, que se asienta en un monte o que está en el camino, o que en un momento él se eleva por encima de los que ya están sentados, esto tiene que ver con esto de llevar la Torá a la gente de clase baja o la gente común, es decir, las personas que se dedican a la agricultura. ¿Por qué? Porque posiblemente algunos no podían estar los lunes y los jueves en el santuario. Entonces, ¿cómo ellos eran enseñados por los rabinos? Ellos eran enseñados por los rabinos cuando salían de las actividades laborales del campo, es decir, de la agricultura, de la siembra, los trabajos que ellos realizaban. Entonces, ellos eran los rabinos, no estoy hablando solamente de Yehoshua, sino era común entre los rabinos Perushim. Ellos salían a encontrarse con la gente casi a diario en un determinado momento, y era el momento en que la gente del campo volvía a sus hogares, es decir, entre 5 de la tarde y a la puesta del sol, ellos tenían que retornar a sus hogares, y era en ese periodo, entre 5 y 6, 4 o 6 de la tarde, en que los rabinos se paraban en el camino en determinados lugares por donde sabían que había mucha afluencia de personas que venían del trabajo y se sentaban a escuchar las enseñanzas del rabino. ¿Por qué? Porque ellos no tenían tiempo de dejar de trabajar, como para ir a la sinagoga, como para ir al templo. Entonces los rabinos, en este caso los perushim, tenían esta relación cultural, esta práctica. Ellos salían al encuentro de estas personas que dejaban sus labores y en determinados lugares ya establecidos, por donde pasaba una multitud, una afluente bastante considerable de personas comunes, se sentaban a escuchar a los rabinos o a los talmid de los rabinos las enseñanzas de Torah. Y es por eso que en el Keter vamos a encontrar evidentemente al Mashiach en varias oportunidades. Tenemos esta figura que nos muestra el Keter de que él se sentaba en las barcas, él se sentaba en el campo, porque esto era habitual de los Perushim, era habitual. Ellos ellos llevaban la Torá a la gente de clase más baja, a la gente del campo, porque la base de la economía de Israel se basaba en la agricultura. Pero la gente de Jerusalén, especialmente la aristocrática, la de los cargos públicos, ella sí podía asistir a lo que representan las enseñanzas de los saduquín en el santuario. Entonces, eh, entonces vamos a tener esa situación.
Ya, vamos a tener esa situación. No van a poder ellos desarrollar, vamos a decir así, estudios dentro del Beis Hamikdash los días establecidos porque no pueden. La parte laboral se los impide. Así que eran los rabinos los que salían al encuentro de los talmidín en ese horario cuando ellos dejaban sus labores y eran instruidos. Por eso los fariseos, los perushim, empezaron a tener gran respaldo del pueblo. La gente tenía una conexión mucho más directa con los perushim que con los sadokim, que como dice aquí el documento, eran aristócratas, eran personas más de la ciudad, del centro urbano de Jerusalén, y a la gente de las aldeas, de los pueblos, se conectaban con la Torah por estos maestros, los perushim. Bueno, continuemos. Dice aquí, la equiparación del fariseo con el judaísmo normativo ya no puede sostenerse, al menos no antes de la destrucción del templo en el año 70. Estamos hablando de la destrucción del segundo templo. Según el Talmud de Jerusalén, las anotaciones e interpretaciones de la ley oral compiladas por eruditos judíos palestinos en los siglos 3 y 4, habían 24 tipos de herejes en Jerusalén. Esto en el año 70, después, en el año 70, ¿no? De la era común, perdón. Lo que indica que había muchas divergencias entre los judíos. Esta imagen es confirmada por Josefo, quien señala numerosos casos de líderes religiosos que afirmaron ser profetas y que obtuvieron muchos seguidores. La principal doctrina, es decir, el principal fundamento de los fariseos era que la ley oral le había sido revelada a Moshe al mismo tiempo que la ley escrita. Y su estudio en profundidad e interpretación de esa tradición oral, particularmente fue fomentada bajo el rabino Hillel. Los perushim, los fariseos, eran flexibles y su respeto por el público les valió un apoyo considerable, que el soberano macabeo Juan Hircano rompió con ellos, y el hecho de que Josefo fije su número en simplemente más de 6.000 en la época del rey Herodes indica que era menos numeroso y menos influyente de lo que Josefo quería que sus lectores creyeran. Los fariseos, los perushim, enfatizaron la importancia de cumplir todos los mandamientos, incluso aquellos que parecían tener un significado menor. Aquellos que eran particularmente estrictos en la observancia de las reglas levíticas eran conocidos como Javerim, compañeros. Creían en la guía providencial del universo, en los ángeles, en la recompensa y el castigo en el mundo venidero y en la resurrección de los muertos. Esto es lo que piensan, esto es el fundamento que tienen los perushim. ¿Y qué dice a continuación el documento? Dice, a todo lo cual se opusieron los sadoquitas, los saduceos. Sin embargo, al encontrar modus vivendi con el helenismo, al menos en la forma y en la terminología, los fariseos no diferían mucho de los saduceos. De hecho, en el Consejo Supremo de la Gran Sinagoga o Gran Asamblea, de los fariseos se inspiró en las asociaciones religiosas y sociales helenísticas. Y bueno, aquí esto es interesante, ¿no? Por ejemplo, el ceder que nosotros llevamos a cabo en Pesach, bueno, en la comunidad nosotros no incorporamos el huevo cocido no lo incorporamos, pero el judaísmo rabínico sí lo va a incorporar el huevo cocido dentro del ceder. Estudiando un poquito más de cerca esta situación, en realidad el ceder va a tener una influencia grecorromana. Esto se lo puede hablar más adelante en su momento, pero evidentemente algunas asociaciones, como dice aquí, religiosas, es decir, algunas prácticas religiosas, tiene su dependencia, por así decir, dentro del contexto helénico. Ya, bueno, esto lo vamos a abordar en otra oportunidad. Hay documentos desde el punto de vista judío de que esto fue así.
Dice aquí, debido a que no tomaron un papel activo en el fenómeno de la rebelión contra Roma, es decir, los fariseos no tomaron, o los perushim no tomaron un papel activo. Su líder, Yohanan ben Zakkai, obtuvo el permiso romano para establecer una academia en Yavne, o Jamnia, donde en efecto los perushim reemplazaron el culto del templo con su régimen de estudio y oración y plegaria. Los sadoquitas y su grupo subsidiario, los boetusianos, es decir, los seguidores de Boetucio, que no se identificaron con las grandes terratenientes y las familias sacerdotales, fueron más profundamente influenciados por la helenización. El ascenso de los perushim puede verse en cierto sentido como una reacción contra la helenización más profunda favorecida por los sadoquitas, aliados de los hasmoneos filahelénicos, es decir, amantes de la cultura helénica. Desde la época de Juan Hircano, los saduceos generalmente ocupaban una posición más alta que los perushim y eran favorecidos por los gobernantes judíos. Religiosamente más circunscritos que los perushim, rechazaron la idea de una interpretación oral revelada de la Torá. Es decir, los sadoquitas no aceptan la idea de una revelación oral de la Torá, aunque tenían su propia tradición y su Sefer Geserot, libro de decretos o decisiones. Rechazaron igualmente la inspiración de los libros proféticos, es decir, no consideran a Isayahu, a Eliyahu, a Yehezkel o a cualquier otro libro de la época como inspirados, como proféticos. Asimismo, las creencias perushim de los ángeles, la recompensa y los castigos en el mundo venidero también lo desechan. El gobierno providencial de los acontecimientos humanos y la resurrección de los muertos también no forma parte de la creencia de los perushim, de los sadoquim, perdón. Para ellos el judaísmo se centró en el templo, pero unos 10 años antes de la destrucción del templo, que sucedió en el 70 después de la era común, los perushim impidieron que los saduceos entraran en él y de hecho los sadoquitas desaparecieron de la vida judía. No constituyendo ningún partido en particular, las masas rurales ignorantes conocidas como Ammen Haaretz, pueblo de la tierra, que se encontraban tanto entre los perushim como entre los sadoquitas e incluso entre los samaritanos, los Ammen Haaretz no dieron los diezmos prescritos, no observaron las leyes de pureza y fueron negligentes en las leyes de las plegarias. Tan grande era el antagonismo entre ellos y los eruditos perushim que a sus hijas se les aplicó el pasaje de la Torá que dice: maldito el que se echare con cualquier bestia. Wow. La antipatía fue recíproca, pues en el mismo pasaje el Talmud de Babli babilónico dice: las anotaciones e interpretaciones de la ley oral compiladas por eruditos judíos de Babilonia del siglo V después de la era común señalan las palabras: mayor es el odio con los Ammen Haaretz, mayor es el odio con el que los Ammen Haaretz odian al erudito que el odio con el que los paganos odian a Israel. Que hubo movilidad social, sin embargo, está claro que en el dicho talmúdico: presta atención a los hijos de Ammen Haaretz, porque ellos serán la fuente viva de la Torá. Los prosélitos, los conversos al judaísmo, aunque no constituyeron una clase, se hicieron cada vez más numerosos en Israel y especialmente en la diáspora. En las estimaciones académicas de la población judía de esta era oscilaban entre 700.000 y 5 millones en Israel y entre 2 millones y 5 millones en la diáspora, siendo la opinión predominante que aproximadamente una décima parte de la población del mundo mediterráneo al comienzo de la era cristiana era judía. Tales números representan un aumento considerable con respecto a eras anteriores y deben haber incluido un gran número de prosélitos. Es decir, claro, evidentemente, para que tengan esa cantidad de injerencia, tendrían que haber muchos conversos. En una probable alusión al proselitismo en el año 139 antes de la era común, el pretor acusó a los judíos de Roma de
intentar contaminar la moral romana con su religión. Bueno, aquí ya va a empezar a hablar después de lo que va a acontecer con la revuelta judía. No nos interesa de momento abordar esos temas. Sin embargo, aquí dice, las primeras conversiones a gran escala fueron realizadas por Juan Hircano y Aristóbulo I, quienes en el 130 y 103 antes de la era común, respectivamente, obligaron a la gente idumea, esto es muy interesante, la gente idumea son los hijos de Edom, o la parte que vivía en Edom. Obligaron a la gente idumea en el sur de Israel y a la gente de Iturea en el norte de Israel a convertirse en judíos. El afán de los perushim por ganar adeptos está atestiguado según la Besorá de Matillá, que afirma que los perushim atraviesan mar y tierra para hacer un solo prosélito. Sin duda alguna, de los prosélitos según Josefo, regresaron a sus costumbres paganas, pero la mayoría aparentemente se mantuvo fiel a su nueva forma de vivir. Además, habían muchos simpatizantes del judaísmo, conocidos como sebomenoi, temerosos del Eterno, que observaron una o más prácticas judías sin estar plenamente convertidos. Tal vez estamos nosotros en ese nivel. Puede ser que nos estemos ubicando en ese nivel. Esperemos que no, esperemos ser un poco más observantes. Fuera de los límites del judaísmo en la mayoría de los aspectos, aunque no en todos, estaban los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Que como los saduceos se negaron a reconocer la validez de la ley oral, de hecho, la ruptura entre saduquitas y los samaritanos no se produjo hasta la conquista de Siquem por Juan Hircano, al igual que los posteriores llamados pactantes del Qumran, los esenios, se oponían al sacerdocio judío y al culto del templo. Consideraban a Moshe como una figura mesiánica y prohibían la revelación de otros fundamentos esotéricos a los forasteros. Los estudiosos han revisado la concepción de un judaísmo farisaico normativo dominante en Israel y un judaísmo desviado dominante en la diáspora. Por un lado, la imagen del judaísmo normativo es amplia de lo que se creía al principio, y está claro que habían muchas diferencias de énfasis dentro del partido farisaico. Esto lo vamos a ver. Hay documentos que dicen que había una diferencia, o sea, cuando hablamos de Perushim, de los fariseos, no todos tenían los mismos postulados, los mismos fundamentos. A saber, creo que hay siete clases de Perushim, ¿ya? Y no todos son... no hay mucha documentación de todos ellos, pero aparentemente la disputa que tiene el Mashiach con los Perushim no es con los 7 grupos de Perushim, es con unos grupos en particular. En su momento lo vamos a tratar de ver esa información. Por otro lado, las supuestas diferencias entre el judaísmo alejandrino y el palestino no son tan grandes como se había pensado anteriormente. En Israel, no menos que en la diáspora, hubo desviaciones de las normas de los Perushim. A pesar de los intentos de los líderes Perushim por contener la ola de influencia griega, ellos mismos mostraron al menos una helenización superficial. En primer lugar, el cuerpo talmúdico que se encuentra entre el 2500 y 3000, que se encuentran entre 2500 y 3000 palabras de origen griego, que aportan términos importantes en los campos del derecho, en el gobierno, en la ciencia, en la religión, en la tecnología y en la vida cotidiana, especialmente en los mensajes populares, predicado o enseñado, transmitido por los rabinos. Al transmitir los rabinos talmúdicos a menudo daban traducciones griegas de los pasajes de la Torá para el beneficio de aquellos que solo entendían griego. El predominio del griego en las inscripciones de los osarios, entierros y en el descubrimiento de los papiros griegos del Mar Muerto, las cuevas confirman el uso generalizado del griego, aunque aparece que pocos judíos lo dominan realmente. Nuevamente hubo una helenización superficial en la adopción frecuente de nombres griegos, incluso por parte de los rabinos.
Hay evidencias en el Talmud Sotá, un tratado de la Mishnah, de una escuela a principios del siglo II, después de la Era Común, que tenía 500 estudiantes de sabiduría griega. A finales del siglo II, muchos después de que los rabinos prohibieron al pueblo enseñar griego y a sus hijos. Por ejemplo, el rabino Yehudá Hanasí, el editor de la Mishnah, la compilación autorizada por la ley oral, aún no pudo comentar porque se habla siriaco en Israel. Habla hebreo, disculpe. ¿Por qué se habla siriaco en Israel? ¿Habla hebreo o griego? Las sinagogas de la época siguen el modelo de las basílicas helenísticas romanas, con inscripciones en griego, incluso motivos paganos. Muchas de las anécdotas contadas sobre los rabinos tienen paralelos de Sócrates y Cínico. Cínico es un pensante griego. Hay evidencia de discusiones entre rabinos y atenienses alejandrinos, filósofos romanos e incluso el emperador Antonio Pío. A pesar de todas estas discusiones, solo un rabino, Elisha ben Abuyá, a principios del siglo II, parece haber abrazado el gnosticismo, aceptando ciertos puntos de vista dualistas, religiosos y esotéricos. Los rabinos nunca mencionan a filósofos griegos como Platón y Aristóteles, o al filósofo judío helenístico Filo Judiaos, no sé quién será, o debe ser Filón de Alejandría, no sé, puede ser. Y nunca usan términos filosóficos griegos. El único autor griego que nombran es Homero. Una vez más, los paralelos entre la retórica helenística y la hermenéutica rabínica están en el ámbito de la terminología más que en el de la sustancia. Y lo que existen entre la ley romana y talmúdica no son concluyentes. Parte de la explicación de esto puede ser que, aunque habían 29 ciudades griegas en Israel, ninguna estaba en Judea, el verdadero bastión de los judíos. Ok, muy bien, hasta aquí. El artículo continúa. Pero vamos a saltar esta parte. Quiero centrarme, ya que no tenemos mucho tiempo por hoy. Bueno, yo creo que para la otra clase vamos a hablar un poco de la época romana en Israel. Este es otro documento del doctor o el conferencista Joseph Solitor, publicado en Canadá, es un judío, y bueno, esto se hizo en el 2001. Tampoco lo vamos a abordar ahora, pero habla de los mismos temas, pero por el tiempo no lo vamos a ver ahora. Lo que quisiera es... Permítame un momento, si es que podemos llegar. Ok, aquí está. Vamos a reflexionar un artículo por Benjamin Ortiz. Me parece muy apropiado, pero esto está más asociado con nuestra realidad. Hemos visto un poco de la influencia griega, no solamente en el movimiento Sadoquín, los saduceos, sino también en el movimiento Perushim y en el movimiento esenio que no está de acuerdo. Y bueno, hay otras facciones del judaísmo que también van a ser influenciados por la cultura helénica. Pero quisiera terminar la lectura que hicimos el día de hoy con este artículo que escribe Benjamin Ortiz de la comunidad Nazratí. Dice así: el exilio, como ya muchos sabemos, el exilio es una puerta a la redención y un medio para la rectificación de nuestra nación Israel. Uno de los exilios que más impactaron al pueblo hebreo fue el exilio de Yavam, el griego.
Este es uno de los exilios que tuvo lugar. Sin exilio físico y sin pérdida del templo, lo impactante de este exilio es la invasión cultural hacia nuestro pueblo. Una invasión una invasión que indudablemente hasta el día de hoy ha dejado huellas en el pensamiento hebreo. Este exilio presenció a israelitas utilizando a griegos contra sus hermanos israelitas a fin de promover su sueño de crear un Israel helenizado. Los que verdaderamente se oponían a la Torá eran los helenos, los griegos. Su objetivo no era únicamente la helenización externa o física de toda la población israelita, sino la destrucción del fundamento mismo de Israel. Pero el punto no es tratar lo que sucedió con el exilio de Grecia, el Galut Yavan, sino analizar un poco cuál es la consecuencia del exilio actual que atraviesa Israel. Desde hace 2000 años aproximadamente, nuestro pueblo atraviesa el exilio más terrible y largo, pues a pesar de que Israel actualmente vive en paz, me refiero a las comunidades en el exilio, es precisamente esa comodidad y esa paz la que no le permite recordar que estamos en el exilio. Actualmente observamos cómo se han desarrollado sinagogas, alajot y costumbres que solo actúan bajo el contexto religioso para las comunidades hebreas que están en todo el mundo, logrando solo un vínculo religioso. Es decir, lo que define la vida de un judío observante en el exilio es lo siguiente: el Shabbat en la sinagoga, las tefilot diarias con sus respectivas alajot, respetar el kashrut, la dieta de la Torá, respetar las leyes de la pureza familiar, Taharaja Mishpahá, entre otras leyes como Sedaká, Mishpat, que son una obligación para todos. De alguna manera, dice, no existe una responsabilidad fuerte en buscar el cumplimiento de la mitzvot fuera del contexto religioso, y me refiero exactamente al Shabbat, que Hakadosh Baruj Hu estipuló estrictamente la Torah bajo el contexto de los días basado en las lumbreras, tal como lo ordena la Torah. Claro, él está poniendo un contexto de la observancia del Shabbat a través del calendario lunar, ¿no? Claro, ellos lo exponen así desde su punto de vista del movimiento narrativo. Pero por lo demás sí tiene razón. Por ejemplo, ellos van a enfatizar en este punto, dice, y dijo Elohim haya meorot, lumbreras, en la expansión de los cielos para separar entre el día y entre la noche, que sean otiot, señales para los moadim, es decir, las convocaciones para días y años. Es decir, que se debe, según el punto de vista que ellos promueven, y es correcto, se debe basar en función a la observancia de las dos lumbreras, ¿no? El día va a marcar el inicio y el fin el sol va a marcar el inicio y el fin del día en el ocaso, y la luna va a iniciar el inicio del mes, pero además también cuando empieza el primer día de la semana después del inicio de mes. Y por eso es que hay una regulación de que se debería observar el Shabbat desde la perspectiva lunar. Bueno, muchos de nosotros no estamos de acuerdo con esa posición, pero la respetamos, tal vez porque no están dadas las condiciones en la actualidad. Más adelante tal vez sí se vayan a dar las condiciones. De todas maneras, el argumento que tiene en contra el movimiento Nazratim es que no hay evidencias de que alguna comunidad haya mantenido este tipo de observancia, especialmente después de la destrucción del segundo templo. No hay evidencia. Y por eso creemos que el Shabbat, como nosotros lo observamos, es lo que más se adecua de momento. Tal vez las condiciones van a cambiar más adelante, tal vez tendremos que hacer algunos ajustes o tal vez no. Eso lo van a determinar, evidentemente, ya las autoridades que regulan la observancia de la Torá en el pueblo de Israel. Muy bien. Bueno, aquí sigue manifestando sus puntos de vista con relación al Shabbat y la observancia a través de la luna. Aquí continúa diciendo, lamentablemente este exilio nos ha orillado a buscar la comodidad, una comodidad tal que no nos permite ver que no estamos haciendo el conteo correcto de los días,
siendo que esta misbah ha sido tan importante en los mismos sabios de nuestro pueblo, como los mismos sabios de nuestro pueblo lo reflejan en sus palabras. Más de lo que Israel cuidó el Shabbat al pueblo de Israel. Ajat, ajat. Como la víspera del Shabbat, en esta ciudad, así vendrá el Mashiach de rápido. Las personas estarán en medio de sus ocupaciones cuando repentinamente se escuchará el sonido del gran shofar que anunciará la llegada del Mashiach. Esto lo dice Rabbi Menachem Mendel de Riminov. Y luego dice, debido a la gran comodidad que existe en asistir a un rito ceremonial cada Shabbat a la sinagoga o Beit Midrash, vemos el poco interés de los grupos en buscar, hacer y hacer la voluntad divina, aunque ésta vaya en contra de nuestra comodidad rutinaria. Y es verdaderamente cuando nos encontramos problemas y dificultades y además asuntos, lo que nos debe recordar que seguimos en el exilio, no solo físico, sino espiritual. Esa comodidad se ha convertido en un arma de doble filo, permitiendo que Israel se establezca y crezca en el exilio, pero solo a través de un vínculo religioso y ceremonial. ¿Acaso los hijos de Israel, cuando se encontraban bajo el látigo de Paró, tenían la posibilidad de guardar el Shabbat en su totalidad? En esos momentos de dificultad y de no comodidad era donde los hijos de Israel imploraban la manifestación de la redención y el cumplimiento de la promesa hecha con Abraham Avinu. El objetivo de este mensaje es promover el ánimo a los grupos o personas individuales que reconocen y hacen todo lo que está en sus medios para guardar el Shabbat real. Que veamos esa no comodidad y dificultad como un aliado a nuestro favor, una gran herramienta para anhelar desde lo más profundo de nuestro corazón la redención final. Quiera Hashem que la comodidad no nos invada por el bien de todo Israel y la pronta redención. Bueno, aquí dice por el mérito de Rabbeinu Yehoshua de Nazrat, el Mashiach de Israel. ¿Qué es lo que yo quiero enfatizar de este artículo? Es esta situación. El servicio ceremonial. El servicio ceremonial, y que a veces esto se manifiesta en nosotros, es una manifestación un poco, vamos a decir, cultural más que de servicio. Muchos de nosotros nos conformamos con solamente asistir en Shabbat a realizar el servicio. Y recordemos que el Beit HaMikdash en realidad tenía una relación de compromiso con el Eterno todos los días de la semana, pero específicamente el Shabbat. Y lo cual no se limitaba solamente al servicio sinagogal o de una comunidad, sino que era el deseo de tratar de influenciar a otras personas para que otras personas también puedan desarrollar lo que es la vida de la Torá. Ese es el objetivo. Rabbi Yehoshua ben Yosef nos dice que nuestra luz tiene que alumbrar con buenas obras de Torá, es decir, no debe solamente limitarse a un servicio estipulado en una sinagoga. Eso es bueno, pero no es suficiente. Es necesario, pero no suficiente. La función que nos resta a nosotros es, después de ir a la sinagoga o después de ir al servicio, es salir de ese lugar para influenciar en otras personas, para transmitir el concepto de la Torá a otras personas, evidentemente personas que quieran acercarse al Creador, o influenciar inclusive a aquellas personas que no tienen contacto con el Creador a que tengan una conexión con el Creador, sin forzarlos, evidentemente. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, a difundir el mensaje de la Torá, a difundir la unicidad del Eterno, a difundir el amor por el pueblo de Israel, a difundir la esperanza que tiene el mundo, primero Israel, evidentemente a través de una redención, y eso más adelante también va a beneficiar al mundo entero, que una nación tome el lugar de ser una luz, sea un ejemplo para las otras naciones, va a ser muy importante. Pero todo esto tiene que ver específicamente con nuestro compromiso con la Torá. Tenemos que tener un compromiso con la Torá.
no solamente en Shabbat, porque de lo contrario estaríamos nosotros limitando simplemente nuestro servicio al Eterno a un comportamiento religioso. Y esto es precisamente lo que tratan de transmitir las otras culturas, especialmente la griega, especialmente la romana. Todo se va a basar en el contexto religioso. Como indicamos en alguna oportunidad, la Iglesia Católica va a enfocar su sistema, su servicio hacia el Eterno en el concepto de la Iglesia. Todos los que están dentro de la Iglesia son salvos y todos los que no están dentro de la Iglesia no son salvos. En el contexto protestante se va a enfatizar la individualidad de los grupos, es decir, las denominaciones. Ese va a ser su punto que van a el cristianismo evangélico trata de enfocarse en la denominación. Denominación significa una pequeña nación. Y es por eso que dentro del cristianismo hay muchas divisiones de pensamiento y ellos van a tratar de reforzar la atención en aquellos entendimientos que se apegan más a su denominación. Y en lo que le van a dar más énfasis es en la salvación que viene, que es individual. El cristianismo se basa en eso, una salvación individual, pero dentro del enfoque de su denominación. Vuelvo a reiterar, el catolicismo se va a enfocar en que todos los que están dentro de la iglesia, el aspecto eclesiástico, todos los que están dentro de la iglesia son salvos. El cristianismo va a ir a decir la salvación es individual, cualquier persona puede ser salvada del castigo eterno si acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Pero en el judaísmo no se enfoca ni en la iglesia ni en la salvación individual. El judaísmo lo que busca es una identidad de pueblo y que es esa relación de pueblo con compromiso delante del Eterno, una vivencia, es decir, que el tema de la Torá sea una vivencia normal, diaria, para tener una relación o construir una relación con el Eterno muy fuerte, que es lo que nos va a llevar a nosotros a poder sobrepasar todas las dificultades de los exilios. Y esto se va a conseguir con la aplicación de la Torá, la vivencia de la Torá, y eso va a traer a nosotros vamos a decir, una liberación de nuestra mala inclinación, pero con naturalidad. Entonces esas son las diferencias que hay entre el catolicismo, el cristianismo y lo que es la vivencia de la Torá. La Torá es una relación de vida, es una conducta de vida. El Eterno nos dio la Torá para vivir bien, para vivir correctamente, comer correctamente, estudiar correctamente, ayudar correctamente, qué hacer cuando la gente está enferma, qué hacer cuando se necesita asistir a alguna persona. Todo lo que nos dice la Torá es simplemente enseñarnos a vivir correctamente. Pero dentro de otro círculo como el cristianismo y el catolicismo, se centran su servicio en otras cosas, en la salvación individual. Si yo acepto a Jesús, soy salvo, y el que no acepta a Jesús está condenado. Aún sea mi familiar, aún sea de mi familia, está condenado. Y el católico dice, el que no está dentro de la iglesia, no es salvo. Así que tal vez nosotros, como dice aquí este comentario, estamos en una situación muy cómoda y nos adecuamos nosotros a las situaciones que vivimos en nuestros determinados estados, países o pueblos, y nos cuesta por iniciativa propia imponer la vivencia de la Torá aún en el lugar donde nosotros estamos. Bueno, y eso es lo que buscó de alguna manera la influencia griega, estructurar todo, volverlo lógico todo. Pero volvemos a enfatizar que el principio de la Torá es una convivencia, es una vivencia de los conceptos y las instrucciones que nos da el Eterno para vivir bien. Es una relación que debemos establecer con Él. Bueno, hoy leímos mucho, yo creo que
Si hay necesidad, la próxima entrega vamos a seguir leyendo. Si no hay necesidad, vamos a pasar al aspecto de la influencia romana antes de la manifestación del Mashiach, y de aquí unas 2 entregas más entramos a estudiar ya los escritos específicamente del Keter. Antes de terminar, quisiera saber si alguno de ustedes pudo entender, comprender algo del mensaje, o alguno de ustedes tal vez tiene alguna pregunta, alguna consulta, pero esas son las condiciones, por lo menos, que hemos ido viendo, algunas, no todas, algunas de las condiciones que se dieron antes de aparecer en escena Yohanan Hamagwil y Yehoshua Ben Yosef. Adelante, estimada Isla. Buenas tardes, More, muchas gracias por la enseñanza. A mí me queda la duda cuando usted hace la distinción entre cristianismo y catolicismo. ¿Acaso el catolicismo no cree también en Cristo? Otras veces ha mencionado el protestantismo, no sé si me escucha bien. Entonces, Sí, me escuchamos. ¿a qué se basa al hacer esa distinción de cristianismo y catolicismo? No sería, otra expresión que se usa es la distinción entre catolicismo y protestantismo. Ok, bueno, lo que queríamos enfatizar es lo siguiente. El cristianismo se centra en la salvación personal, o sea, que hace una oración y recibe a Jesús en su corazón, es salvo, y los demás, los que no lo hacen, evidentemente, desde su punto de vista de ellos, están bajo condenación. Y la gente, cuando ve que sus familiares no van a la iglesia, no leen las escrituras, ellos mismos sufren por sus familiares. ¿Por qué? Porque ellos creen que hacer una simple oración es lo único que los puede salvar. Entonces, el cristianismo es cristocéntrico, ¿no? Basa su fundamento en que solamente aquel que tiene a Jesús en su corazón se salva. En el catolicismo, evidentemente creen en Jesús, pero en los postulados que promueve el catolicismo, ellos establecen que cualquier persona que no forme parte de la iglesia también está condenada. Entonces, el enfoque que le da el catolicismo a lo que se conoce como el concepto de la salvación es eclesiástico. Todo dentro de la iglesia está bien y todo lo que está fuera de la iglesia no está bien. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la iglesia de Jesús, que desde su punto de vista es el catolicismo, la iglesia católica es el nuevo pueblo del Eterno, algo que la Torá no apoya. Esa realidad no la apoya la Torá y es contradictoria desde el punto de vista de la Torá. Entonces, el sistema religioso del catolicismo se basa en el concepto de la iglesia, el concepto de los que forman parte de la iglesia. Los que están fuera de la iglesia están en una situación de, vamos a decir, como dice el cristianismo, de condenación. Ya, entiendo. Entonces, esta distinción es en el marco del concepto de la salvación, no de si creen en Cristo o no, porque todos creen en Cristo, o sea, todos han construido ese personaje, y dentro de ellos estarían también los protestantes. Bueno, en realidad lo que quiero transmitir, o sea, que se entienda es que el servicio católico se basa en los servicios de la iglesia y el servicio cristiano está más enfatizado al individuo como tal y no a la iglesia. Sin embargo, el judaísmo es el servicio que el ser humano le brinda al Eterno. Esas son las diferencias que quisiera que se entiendan. Ya, ahí quedó claro el concepto dentro del judaísmo, que el servicio se brinde al Eterno. Y entonces en el cristianismo el servicio se brinda a sí mismo, y en el catolicismo el servicio se brinda a la iglesia. ¿Podría concluirse eso?
Exactamente, vamos por ese entendimiento. Ya. Eso es lo que se trata de transmitir. Entonces El se trata modelo, sí, en relación al servicio y a la salvación. Ya, exactamente, ya. exactamente. El Gracias, Morello More. también tiene la mano levantada adelante. Claro, claro. Ya. Entonces, ya, ya. De- claro, pues no es religión monoteísta. Ya. Eh, sí, gracias, More. Entonces, habría que entender que estos cristianos que se mencionan primero son los cristianos judíos, que están creyendo en el personaje, no en el Mashiach. Gracias. No. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, si hubiese la necesidad de seguir comentando este tema, porque es muy amplio, simplemente hemos leído un documento, se puede profundizar un poco más, lo podemos ver en la próxima entrega. Pero, como les digo, este primer año de estudio no vamos a profundizar mucho. Seguramente ya para el próximo año, cuando toquemos estos temas, ustedes mismos van a poder alimentar el estudio con mayor información que se vaya obteniendo, eh, y podamos ir desarrollando de mejor manera cada año la idea del Keter. Pero quisiera que el próximo domingo podamos ver un poco acerca de lo que pasó con el Imperio Romano y, y luego de ver el Imperio Romano ya estaríamos en condiciones más o menos de poder hablar un poco de las enseñanzas del Mashiach en su contexto histórico, espiritual. Eh, bueno, vamos a terminar la clase en esta parte, en este momento. Eh, Vamos a continuar el próximo domingo. Queremos agradecer a todos por su participación. Los esperamos el próximo domingo a las 6 en punto, por favor. Y de mi parte, que todos tengan una buena semana. Shalom, bendiciones para todos. Shalom, shalom. La última pregunta, Chalo. More William, ¿cuál era el nombre del texto que leyó de este More Nasratín acerca del exilio? Benjamín, ¿cuánto dijo que era? Benjamín Ortiz, ahorita le digo, lo voy a mostrar de nuevo. Y el título, porque exceptuando esa distinción que hace del Shabbat, Sí, lo en lo vamos a... que, El documento que está en la página Narrativ se llama, aquí está, El peligro de la comodidad por Benjamin Ortiz. ya. Muchas gracias, More. Muy bien. Shalom, bendiciones para todos. Shalom, shalom, hermano.